Hola, buenas tardes. Soy Iñaki Morán, presidente de EPOC España, y estamos una vez más aquí reunidos pues, para llevar un tema candente y que creemos que de máxima importancia en estos momentos en la vida social, y, sobre todo de pacientes respiratorios y en este caso de EPOC. Hoy estamos con Isabel Urrutia Landa, es neumóloga, es responsable de la unidad de asma y enfermedades respiratorias de origen ocupacional y medioambiental. Hola Isabel, buenas tardes. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. En los últimos años todos somos testigos de la importancia de tomar en cuenta la exposición medioambiental a contaminantes exteriores, ¿no? En este sentido, la doctora Urrutia forma parte activa del proceso de concienciación, donde se trata no solo de movilizar a los colectivos profesionales, sino que al mismo tiempo de favorecer la investigación y la y la divulgación, perdón, de este problema mundial, ¿no? Por ello, también contamos con el avance de la investigación de laboratorios como AstraZeneca, GSI y GSK, que son laboratorios sensibles e interesados en este tema y que han colaborado para favorecer este encuentro. Bueno, ya sin más, vamos a dar paso a Isabel, que hoy tiene bajo su ponencia, que es Impacto de la contaminación en la salud respiratoria, nos va a hablar sobre este tema. Isabel, cuando quieras, todo Muy bien, tuyo. vale. Muy bien. Bueno, pues el título de la ponencia que os quería transmitir es el impacto de la contaminación en la salud respiratoria, ¿no? Y si nos vamos al principio de los tiempos, diré yo, pues desde cuándo existe la contaminación o desde cuándo hemos oído hablar que la contaminación puede impactar en la salud respiratoria. Pues la primera bibliografía que tenemos recogida son los escritos de Plinio el Joven. Plinio el Joven recoge en la historia de su tío, Plinio el Viejo, lo que le pasó pues antes de Cristo, no sé si 50 años de Cristo. Bueno, como sabéis, el Vesubio, tuvo una erupción volcánica en Pompeya, y Plinio el Viejo era un señor, era militar y era un estudioso, un científico muy importante de la naturaleza. Y además, como buen científico, era muy curioso. Él se encontraba con toda su tropa en Nápoles y observó que salía un humo negro del monte de enfrente, del volcán. Y con su curiosidad innata dijo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Cuando se acercaron, bueno, pues vieron todo el lío que se estaba allí formando, empezaron a rescatar a la gente, y esa noche cuenta su sobrino Plinio el Joven que su tío, que de naturaleza era frágil de los bronquios, con lo cual suponemos que era un paciente asmático, murió entre abundantes ruidos respiratorios. Entonces, pues es como un poco la primera constancia que podemos tener el impacto que puede tener el aire en la salud respiratoria. Importar o fijarse o estudiar la contaminación fue sobre todo a partir del suceso de la niebla de Londres en 1952. Tenemos que tener en cuenta que bueno, la contaminación no empezó en 1952, por supuesto, llevaba desde que empezó toda la era industrial y todo lo que el hombre está sacando al planeta, pues ya se hablaba de contaminación. Pero el suceso de Londres de 1952 fue como la llamada de atención, la primera llamada de atención seria que tuvo el planeta, ¿no? Bueno, lo que sucedió este diciembre de 1952 era que hacía muchísimo frío en Londres esos días, y con tan mala fortuna que los londinenses tenían un carbón que era muy pobre, era un carbón con mucho ácido sulfúrico. Salían de una guerra mundial y el carbón bueno lo vendían, y ellos tenían el carbón malo, entre comillas, ¿no? Y durante esos días que hacía mucho frío, quemaron mucho carbón, utilizaron mucho carbón para calentarse, y la mala casualidad que hubo una inversión térmica. Normalmente el aire sube hacia arriba, pero por esta inversión térmica no dejó que, la atmósfera no permitió, el aire no permitió que subiera todos estos gases hacia arriba, y hubo una mezcla de estos residuos del carbón con la niebla, lo que se llama el smog, y fue lo que dio pues pie a este suceso, pues con muchas consecuencias, ¿no? Durante estos 5 o 6 días, lo que viene a ser el puente de diciembre nuestro,
fallecieron más de 4.000 personas en esos días en Londres. Y también dicen que como consecuencia de esto, estudios posteriores llegaron a fallecer 12.000 personas a consecuencia de este incidente, de este acúmulo de la niebla mezclada con los restos del carbón que utilizaban para calentarse. Bueno, hay muchas películas de esto y seguramente habréis visto más de uno. La niebla era tan espesa que la gente en el teatro, la niebla entraba dentro del teatro y no dejaba ver el espectáculo. O sea que para hacernos idea de lo que era la niebla. Los hospitales, bueno, pues tenían urgencias, hospitalizaciones, no daban abasto y ese fue el drama de esos días de frío e inversión térmica. Bueno, esto sirvió para algo. A partir de aquí empezaron a formarse las leyes contra la contaminación y para favorecer, o sea, se puso un poco pues, en marcha todo lo que vendría después para intentar que nuestro aire fuera lo más limpio posible. Hay una editorial muy bonita sobre la medicina planetaria respiratoria en que dice que los humanos hemos sacado hasta hace 500 años, bueno, pues el planeta nos ha dado todo. Y durante estos últimos años estamos sacando todo lo del planeta y hemos enfermado al planeta. Las gracias que le hemos dado a nuestro planeta hermoso ha sido volverle enfermo, ¿no? Y por eso que ahora decimos que nuestro mayor enfermo respiratorio sería el planeta. La OMS dice que hay 5 enfermedades respiratorias entre los 10 primeros puestos de mortalidad global. Y todas estas enfermedades respiratorias, la contaminación tiene que ver con estas enfermedades respiratorias. Bueno, para hablar de contaminación vamos a definir un poco lo que es el cambio climático, que hablamos mucho, ¿no? Que los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra, ¿no? Es una variación en el estado del sistema climático terrestre que a lo largo de los años pues se ha ido sucediendo consecutivamente. Pero, ¿por qué es diferente el cambio climático actual? Bueno, el actual cambio climático es diferente por 2 motivos. El primero son sus causas, ¿no? Las causas del actual cambio climático es la emisión como resultado de la actividad humana de los llamados gases de efecto invernadero. Estos gases aumentan la capacidad de la atmósfera para retener calor, dando lugar al fenómeno de calentamiento global. Por una parte, el planeta necesitamos que esté caliente, pero lo que hacen estos gases de efecto invernadero es aumentar exageradamente esta temperatura. El otro motivo importante es la velocidad. Nunca hasta la fecha, a pesar de los cambios climáticos que han existido a lo largo de los años, nunca ha sido tan rápido como el actual. ¿Y qué sucede? Que al ser tan rápido, como todo en esta vida, no nos da tiempo a adaptarnos a este cambio climático, ni los seres vivos ni la naturaleza. El efecto invernadero, que es lo que habíamos comentado, que es el mayor proceso natural por el cual los gases de la atmósfera atrapan la radiación que la Tierra emite al espacio, al calentarse la superficie por la radiación solar, ¿no? Como os decía antes, este efecto logra una temperatura que hace posible la vida en la Tierra, ¿no? Si no, nos congelaríamos. Pero lo malo aquí es que el efecto está muy acelerado y esto se traduce en un calentamiento superior al necesario para la vida y el correcto funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Esta es la mala noticia del efecto invernadero. Y cuando hablamos de contaminación y cambio climático, a veces lo usamos de manera distinta, ¿no? Hablamos de contaminación, cambio climático. Son 2 conceptos diferentes, pero están estrechamente relacionados, ¿no? Porque los gases de efecto invernadero y los contaminantes proceden de la misma fuente, de la combustión de los combustibles fósiles. Cuando hablamos de contaminación, ¿de qué partículas de qué estamos hablando? ¿De qué partículas contaminantes? Además, este es un lenguaje que cada vez lo estamos viendo más, incluso en el telediario y en las noticias, ¿no? Los contaminantes más importantes son los llamados material particulado. El material particulado se llama por sus siglas PM y puede ser PM10 o PM2,5. Estos números equivalen al tamaño del material particulado. Otro contaminante muy importante es el ozono troposférico, es un contaminante secundario. Este se forma por
el efecto del NO2, que sobre todo está producido por el tráfico, junto con el sol. Entonces, NO2 más el sol forma ozono. Por lo tanto, en un país tan soleado como el nuestro, el ozono es un contaminante muy frecuente y además se va formando a lo largo del día. El NO2 que se produce por el tráfico más el sol produce el ozono. Otros gases muy importantes que tienen que ver con la contaminación son los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, como les comentaba, el NO2 y los compuestos orgánicos volátiles. Bueno, hablando en cifras periodísticas, como gustan, sobre todo esto les gusta mucho a los periodistas, la contaminación del aire es la principal causa ambiental de enfermedad y muerte prematura en el mundo, ¿no? Y las cifras llegan hasta que un 91% de las personas en todo el mundo no respira aire seguro. Y esta contaminación causa más de 7 millones de muertes prematuras al año relacionadas con la contaminación del aire. Y de este porcentaje, pues las enfermedades, la mortalidad de las enfermedades sobre todo se debe al cáncer de pulmón, al EPOC y a la neumonía. Bueno, es evidente, ya hay muchísimas publicaciones, muchísima bibliografía en la que nos dice que la contaminación afecta a todas las enfermedades respiratorias. No hay ninguna duda y las publicaciones lo ponen de evidencia. Y lo que tenemos que saber es qué cantidad de contaminantes está permitido, entre comillas, tener en el aire. A ver, la palabra permitido es un poco falacia. En realidad, lo ideal sería que no hubiera nada. Pero estas cifras nos hablan de, a partir de estas cifras, valga la redundancia, estaríamos en un peligro de tener riesgo de enfermedad. Estas son las cifras del año pasado que han variado, que algo hemos hecho porque en las últimas cifras que nos aportaba la OMS eran las del 2005 y las nuevas cifras ya son menos permisivas. Quiere decir que si antes el PM2,5 decían hasta normal, siempre entre comillas, pues de 10, ahora han bajado a 5, por ejemplo, la media anual. Y la media de 24 horas no sobrepasar los 15 cuando antes hablábamos de 25. Con lo cual, pues algo se ha conseguido por el ruido científico, el ruido mediático, de poder bajar estas cifras a valores inferiores. Y bueno, ¿y para qué nos sirven saber estas cifras de la contaminación? Bueno, pues hay una cosa que se llama índice de calidad del aire. El índice de calidad del aire es el índice español que define 6 categorías de calidad del aire y añade recomendaciones. Así, por ejemplo, lo que hace es medir las cifras del SO2, del material particulado 2,5 y 10, del ozono y del NO2 y da una categoría del índice. Y establece pues, categoría desde buena, razonablemente buena, regular, desfavorable, muy desfavorable y extremadamente desfavorable. Y además, aunque es un poco pequeño, esta diapositiva en la que igual no se puede leer correctamente, pero viene en la fuente que viene abajo, se puede acceder en el Ministerio Ecológico, de transición ecológica, y nos dan una serie de recomendaciones para la población general y hace hincapié o hace diferencias entre la población general y la gente vulnerable, que pueden ser enfermos respiratorios, niños y personas mayores y embarazadas. ¿Cómo podemos acceder a esta información sobre la calidad del aire? Bueno, pues como os he dicho, como os he comentado, en el Ministerio AEMET, en esta página, tenemos visores de la calidad del aire, de tal manera que si entramos en esta página del Ministerio y nos situamos por delante por encima del visor, por ejemplo, queremos saber lo que hace aquí en Madrid. Bueno, pues nos situamos y los medidores que hay en Madrid nos dirán cómo tenemos en ese momento la calidad del aire. Esto nos permite establecer, bueno, pues lo ideal sería educación a nuestros enfermos respiratorios para que conozcan los días que no es tan favorable salir a caminar, por mucho que sea bueno y que decimos mucho que vayan a andar, pero hay días en que es mejor hacer el deporte en casa.
Bueno, vamos a hablar ahora un poco, hemos comentado lo que es el cambio climático y la contaminación y vamos a ver cómo interactúa o qué sucede en el aparato respiratorio y en las enfermedades respiratorias. Bueno, para empezar, el cambio climático produce cambios en los patrones de clima locales y cambios en la frecuencia de extremos de eventos climáticos, ¿no? Ahora estamos viendo, hay una sequía tremenda y llueve, como estos días en Cartagena, Murcia, se inunda y hay inundaciones. O sea, cada vez tenemos más estos eventos tan dispares de la sequía a la inundación. Esto produce, estos cambios en estos patrones de temperatura y de eventos climáticos produce cambios en las concentraciones de los contaminantes que hablábamos antes y cambios en los aeroalergenos. Esta interacción entre clima, contaminación, contaminación y alergenos y clima y alergenos nos produce una serie de efectos en la salud respiratoria con mortalidad prematura, respuestas alérgicas, exacerbaciones de enfermedades crónicas como son el asma y el EPOC, ocurrencia o debut de enfermedades respiratorias, disminución de la función pulmonar y cáncer de pulmón. Estas son las consecuencias del cambio climático y la contaminación. Bueno, como sabéis, el aparato respiratorio es una tubería de canales y diámetros que su función es llevar el aire hacia los alveolos, que son las células respiratorias. Por eso damos importancia en respiratorio al tamaño de las partículas. Las partículas que miden 30 o menos de 30 entran a la nariz y a la garganta. Mayores de 30 no entran. En la tráquea, bronquios y bronquiolos van a llegar partículas de menos de 10 micras, como pueden ser estos contaminantes que hemos hablado, los ácidos sulfúricos, el NO2, el ozono. Al alveolo pulmonar van a llegar partículas, las PM2,5 y también el NO2 y el ozono. Y partículas ultrafinas de carbono van a llegar al tejido pulmonar, a la circulación pulmonar, con lo cual eso va a suponer en cuanto a aumento de embolias y otros eventos. ¿Dónde empieza? Vamos a hacer un recorrido de dónde empieza el daño respiratorio por la contaminación. Pues empieza desde el principio. En el embarazo ya tenemos evidencia que los contaminantes producen en la madre una inflamación sistémica con unos cambios endotelios, un estrés oxidativo que hacen que la placenta sea más pequeña y exista un deterioro del transporte del oxígeno y los nutrientes. Esto supone unas alteraciones con cambios incluso epigenéticos que van a llevar que el recién nacido tenga un bajo peso al nacer, que tenga una alteración de su sistema inmune, que nazca con una función pulmonar disminuido y con un aumento de la morbilidad. Una de las enfermedades PRINCERS o más frecuentes, como sabéis, en respiratorio son el asma y el EPOC, y la pregunta que se lleva muchos años haciendo es si la contaminación puede causar asma. Sabemos, pero desde hace mucho, además los que nos dedicamos al asma, que la contaminación no estamos seguros a lo mejor si puede causar asma, que ahora os voy a contar que casi seguro que sí. Pero lo que sabemos con una evidencia científica y del día a día de nuestros pacientes es que cuando hay contaminación, el paciente asmático que estaba bien controlado agudiza, necesita su rescate y además el paciente conoce muy bien. Siempre dice la niebla, esta niebla, nosotros tenemos en Durango una papelera, estos humos de la papelera, estos humos de la fábrica, y saben con certeza que esa exposición a la contaminación les lleva a un aumento de los síntomas. En cuanto a la pregunta si puede la contaminación causar asma, bueno, pues no voy a extenderme mucho, pero lo que sabemos es que las partículas diésel, de nuestros coches, producen, si los niveles son muy bajos, bueno, pues hay unos mecanismos antioxidantes en el pulmón que nos valen y dicen, bueno, no hay daño si estos niveles son bajos. Si los niveles son moderados, se pone en marcha la cascada, lo que llamamos en el asma la respuesta TH2 con la liberación de eosinófilos y se produce un factor de riesgo para tener esta respuesta TH2, que es la respuesta del asma. Y si esos niveles son ya muy elevados,
se pone además hay una inflamación neutrofílica que nos lleva también a un asma particularmente difícil, que es el asma neutrofílica. Por lo cual tenemos una evidencia ya muy sostenida que la contaminación, las partículas diésel, pueden afectar a sujetos sanos que si no hubieran estado expuestos a contaminación no debutarían con asma, pero por el hecho de estar expuestos a la contaminación van a debutar con asma. También los alergólogos nos dicen cada vez más que las alergias están cambiando. Antiguamente teníamos un calendario de alergias en que decía, bueno, pues en el Albacete, en esta temporada, el olivo, aquí el polen, en primavera, o sea que había como un calendario de alergias. Bueno, pues ahora con el cambio climático es un lío, ya se han cambiado. Ya lo que antes duraba a lo mejor, pues me estoy inventando, de febrero a abril, pues ahora ya no dura de febrero a abril. A lo mejor empieza en abril y acaba en noviembre. Se está llevando a un cambio del calendario polínico y también a una sensibilización de alergenos que no teníamos a lo mejor en esta provincia, pues se tiene muchísimo más. Y parece que esta interacción de la contaminación del aire y el cambio climático promueven las enfermedades porque incrementan la concentración y la potencia de los alergenos. O sea, es como que les da, al alergeno le da un carácter, el contaminante, de mayor agresividad y con lo cual produce, por una parte, sensibilización en sujetos que no estaban sensibilizados y en aquellos que están sensibilizados pues les produce más daño. Lo que sabemos, como les he comentado, es que la contaminación produce en el asma aumento de síntomas, aumento de exacerbaciones y hospitalizaciones, aumento de la medicación de rescate, disminución de la función pulmonar. Y, lógicamente, esto lleva a un deterioro de la calidad de vida del paciente asmático y a un aumento de los costes en salud. Otra cosa muy importante en salud respiratoria, como sabréis, es la función pulmonar, ¿no? Nosotros nacemos, si no agredimos a nuestro pulmón, con unas medidas de espirometría pues en un 100%. Y resulta que se ha visto que aquellos, como comentaba desde el principio, ya las embarazadas, los niños que están expuestos desde el feto a contaminación y que siguen durante su niñez expuestos a contaminación, tienen un riesgo muy significativo de reducir su función pulmonar. Es 4 veces más probable que esos niños que están expuestos a contaminación, cuando lleguen a la adolescencia, tengan una función pulmonar por debajo de los niveles normales, con lo cual eso es un hándicap para una salud respiratoria buena, porque ya van a partir de niveles de función pulmonar por debajo de sus valores de referencia. Esto se estudió mucho en escuelas en California y sobre todo se mide por la distancia, como medimos la contaminación en los niños. Se mide niños, por ejemplo, que están en escuelas y lo que ahora se exige es que estén a menos de 400 metros de una carretera importante, de una autopista, ¿no? Es una medida de contaminación. Otra enfermedad, como sabéis, y además en el foro que estamos hablando, es el EPOC. Bueno, ya me imagino que lo dicho anteriormente, de que si disminuimos la función, si la contaminación disminuye la función pulmonar y ya se parte con una función pulmonar más baja, el riesgo de desarrollar EPOC es evidente. Si luego además durante la vida adulta se sigue exponiendo a contaminación y además a tabaco, pues entonces ya la función pulmonar va en picado. El sustrato fisiopatológico que está detrás de la contaminación es un daño inflamatorio en la que se activan un montón de interleuquinas que dañan este endotelio pulmonar y produce esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La causa, cuesta mucho en medicina atribuir una causa a una enfermedad que tiene múltiples causas, ¿no? Porque decimos, ¿es una causa de EPOC? Claro, es una enfermedad que es en la que hay otros factores de riesgo que también ponen en marcha el EPOC, pues es difícil atribuir cuánto de contaminación, cuánto se debe a la contaminación, cuánto se debe al trabajo, cuánto se debe a la susceptibilidad genética. Entonces, la evidencia epidemiológica nos dice que, a pesar de que los modelos biológicos, la plausibilidad biológica nos dice que sí, que la contaminación puede producir EPOC,
pues la evidencia epidemiológica cuesta mucho porque los estudios son muy difíciles de llevar a cabo. Además, aquí nos ponen también las dificultades aumentan porque, como saben, en el EPOC hay diferentes fenotipos. Todos los EPOC no son iguales. Hay fenotipo bronquítico, fenotipo enfisema, con lo cual esto obstaculiza un poco atribuir la causa de la contaminación al EPOC. Pero si pensamos que la contaminación afecta al crecimiento de la función pulmonar, pues es lógico, dices, bueno, pues si disminuye la función pulmonar, es lógico que cause EPOC. Lo que pasa es que este link todavía está por dilucidar, ¿no? Y lo que sí se sabe es que lo que causa la contaminación en pacientes con EPOC que están estables con su medicación causa agudizaciones de la EPOC. Y todos sabemos que en un paciente con EPOC tener muchas agudizaciones pues van a disminuir su calidad de vida y además pues es un factor de riesgo de gravedad de la enfermedad. Cuantos más agudizaciones, el EPOC va a ser peor. Un caso bueno, una curiosidad, bueno, más que curiosidad es la contaminación. No vamos a pensar solo en la contaminación del tráfico y de la calle, de las fábricas. Hay otra contaminación que es la contaminación del interior de las casas. Hay sitios, bueno, hay lugares, mejor dicho, en el mundo que el medio de cocinar son las cocinas de leña, de carbón. En Colombia, en Latinoamérica, bueno, pues ya se ve que hay muchísimo EPOC secundario a la exposición a estas cocinas. Y parece que esto que le llamamos la biomasa, que es un factor de riesgo para desarrollar EPOC. Pero no nos tenemos que olvidar que en España también existe, y es mi compañero, el doctor Rafael Golpe, de Lugo, describe muy bien, él ha estudiado mucho, sobre todo los pacientes con EPOC por humo de biomasa y establecer diferencias por tabaco. Y esto se debe, bueno, a la manera de vivir en Galicia, que se parece mucho. Yo vivo aquí en el País Vasco y desde hace tiempo veíamos muchísimas mujeres que no habían fumado en su vida y que a los 60 años veíamos con EPOC y decíamos, bueno, no ha fumado, será asma. No, pero en la historia clínica llamaba la atención que eran pacientes que habían estado a lo largo de su niñez, durante toda su niñez y adolescencia temprana, vivían en caseríos. La vida en el caserío se hace en la cocina, la mayor parte de la vida se hace en la cocina, con su chapa, que se decía, de carbón y humo de leña, y entonces pasaban muchísimas horas expuestas a esta biomasa, al humo de biomasa, y desarrollaban EPOC. Es un tema es un tema que está poco estudiado, pero en países de Latinoamérica pues existen muchísimos EPOC por este fenómeno del humo de biomasa, y en España también existe, sobre todo en los sitios en el que se ha convivido durante toda la adolescencia en estas cocinas con este humo. Pasamos a otro tipo de enfermedades respiratorias, que son las infecciones, y hemos visto también que la exposición a contaminación es una causa de morbilidad y mortalidad en infecciones del tracto respiratorio inferior y neumonías. Y además, aparte de neumonías, bronquiectasias, sobreinfección de bronquiectasias, y los estudios relacionan la COVID-19 con el impacto del material particulado y los contaminantes gaseosos. Hemos visto que la contaminación produce un daño epitelial, disminuye y luego disminuye la limpieza. Nosotros tenemos en el aparato respiratorio un sistema de limpieza de los cilios que intentan rechazar todo contaminante y bacterias. Y lo que se ha visto que con este deterioro los pacientes, los días de contaminación, ingresan mucho en el hospital. Y también se ha visto que también afecta, o sea, la contaminación en las infecciones afecta en dos sentidos. Por una parte, afecta los días que hay contaminación, el día de exposición 0, el 1 y el 2 después de haber estado expuesto a contaminación, los sujetos ingresan más por neumonías. Y también lo que se ha estudiado ahora, y sobre todo con el COVID, es que aquellas personas que han estado expuestas el año anterior a contaminación
han desarrollado una neumonía por COVID más severa. Y esto es un concepto muy importante, porque cuando empezó el COVID sí que se veía que era curioso que donde más muertes había por COVID había más contaminación. Pero claro, esto podría ser porque vivía más gente, porque estaban más juntos, porque había más contagio. Pero ahora lo que hemos estudiado, y además hemos estudiado en 4 hospitales de aquí en España, es que aquellos sujetos que durante el año anterior habían estado expuestos a una contaminación crónica, cuando tenían COVID, desarrollaban una neumonía más grave, la neumonía era más grave y se morían más. Con lo cual, pues es importante para futuro, para nuestro futuro de enfermedades infecciosas. Esto sobre todo se debe, bueno, pues una alteración, la contaminación produce una alteración de la respuesta inmune, alteraciones del surfactante, del intercambio gaseoso y hay un estado proinflamatorio con una tormenta de citoquinas que es lo que produce este daño importante. Bueno, para acabar, vamos a hacer un alegato. Bueno, hemos visto que la contaminación, el cambio climático tiene mucho que ver en las enfermedades respiratorias y como hemos dicho al principio, y además hace 2 años fue el año SEPAR por la calidad del cambio climático, y esta es la máxima que en una publicación que la traigo porque yo creo que es como algo que debemos grabarnos, que el cambio climático es real, que la salud y el aire ambiente están muy unidas al cambio climático, que tiene un efecto directo sobre la salud respiratoria, un efecto indirecto también, y que están emergiendo nuevos impactos sobre la salud y no lo conocemos, que además el impacto sobre la salud no es siempre igual, no afecta igual a todas las poblaciones, que el reto es cambiar, que hay que actuar para disminuir, actuar para adaptarse y sobre todo actuar ahora. Muchísimas gracias. Digo que gracias por tu presentación, creo que realmente nos has aportado mucha información y en base a la línea que más o menos yo creo que todo paciente respiratorio, en este caso de EPOC, ya conoce o debía de conocer y saber, pero que reafirma nuestras pequeñas ideas como pacientes, en este caso corroboradas por una experta como es Isabel Urrutia. Y bueno, hay datos que a mí realmente me han llamado muchísimo la atención, ¿no? O sea, quiero decir que incluso hablamos de datos previos, incluso, no sé, así es el conocimiento de la época, ¿no? Cuando hablabas de el humo de carbón en Londres con 4.000 muertos. Yo me he quedado asustado, realmente me he quedado asustado porque no sé si has especificado, creo que no, el tiempo, el poco tiempo o el mucho tiempo que haya podido transcurrir desde En esa... el puente de diciembre, lo que ahora Pues decimos nosotros el puente de diciembre, que que tenemos muchos hospitalizados, pues fue en esos días. realmente es una barbaridad, ¿no? O sea, entiendo que es una barbaridad. Y luego también hay un dato que yo creo que a mí me ha chocado mucho la atención, ¿no? Y es que el 91% no respira aire seguro. Eso creo que es un dato muy alarmante. No sé cómo... Sí, a mí me llamó también mucho la atención, son cifras que parecen de periódico sensacionalista, pero Sí, son datos de la OMS. O sea, y claro, un aire seguro, claro, si nos atenemos a los niveles permisivos, me parece mucho, pero los datos los publica la OMS y me llama muchísimo la atención también. Pero bueno, pues eso es lo que hay. que son totalmente fiables, eso está claro. Y hablamos Se supone que sí, más de 7 pero millones de muertos al año, cosa que es realmente, bueno, pues es un poco, asusta un poquitín, ¿no? Quiere decir que yo como paciente de POC me asusta, la verdad es que me asusta bastante. Pero bueno, entiendo que es lo que tenemos, es lo que y contra lo que debemos luchar, ¿no? Entonces, no sé, yo me haría muchas preguntas, ¿no? No sé si buenas o malas. La primera pregunta es, como paciente, dentro de esto, ¿cómo afecta la calidad del aire en este caso nuestra enfermedad, en la EPOC, ¿no? Es decir, que nos has aportado datos, nos has aportado muchísimas cosas, pero ¿cómo, o sea, explicándolo para pacientes, ¿cómo le va a afectar la calidad del aire en ciudades, pues por ejemplo, como Madrid o, no sé, o Barcelona, donde la contaminación, ya has dicho que podemos verlo a través de AEMET y demás, ¿no? Cuáles son los niveles de contaminación que hay, que existen, pero ¿cómo afecta eso al paciente?
Pues mira, bueno, no sé si he hecho igual la charla un poco más científica, o sea, con datos que os No, interesaban menos y que no, perdóname, no, todo lo contrario, lo que Isabel. O sea, interesa es el día a día de vosotros, ¿no? De cómo afecta. Pues mira, yo bueno, en los pacientes con EPOC, yo siempre, desde hace años ya en Galdácano, cuando he dicho lo de la papelera de Durango y de la contaminación, el paciente con EPOC y con asma, el paciente respiratorio, que al final lo que les afecta es una pérdida de control de la enfermedad, ¿no? En el caso de la EPOC, los pacientes con EPOC, bueno, pues si no tienen una infección vírica, y están bien con su medicación, bueno, hacen una vida más o menos, dependiendo de la gravedad, pero bien. Lo que hace la contaminación es producir un daño en el epitelio del bronquio y se produce una agudización del EPOC. Lo mismo, ya sabéis que otra de las causas muy importantes de agudización en el EPOC son las infecciones, ¿no? Las gripes, todos los virus que por eso hay que vacunarse y hay que intentar disminuir todas las enfermedades infecciosas, contagiosas. La contaminación podría ser, es lo mismo, pero en vez de con o sea, son agudizaciones que no necesitan antibiótico, para empezar. Lo que es un aumento de los síntomas respiratorios, se produce tos, se produce flema en un paciente con una función pulmonar ya deteriorada. La exposición a la contaminación disminuye más todavía esa tubería, esos bronquios, ese porcentaje de capacidad pulmonar y se produce una agudización. Entonces, el paciente, que no es lo mismo ir a pasear un EPOC con su capacidad de función pulmonar, que puede pasear estupendamente, andar en llano 10 kilómetros si me apuras, por un ambiente a despacio y en llano, en un ambiente limpio, que en un ambiente contaminado, que según va a salir, pues le va a producir tos y le va a producir moco y le va a agudizar. Por eso lo de la educación, que es una cosa que nos compete a la enfermería y a los médicos, tanto de atención primaria como los neumólogos, es explicar a los pacientes de EPOC los factores desencadenantes. A mí me gusta mucho, sabéis que me dedico más al asma y en el asma los factores desencadenantes son muy importantes y nosotras, tanto la enfermera como nosotras, damos muchísima importancia a que el paciente conozca sus factores desencadenantes y qué hacer cuando empieza a ir mal el asunto, ¿no? Entonces, yo creo que es una función nuestra, así como educamos en inhaladores, educar en una cultura de exposición, o sea, de no exposición a contaminación, ¿no? Fijarse si uno va a pasear o a andar por la calle, pues dónde puede estar mejor o las horas mejores. Por ejemplo, en ciudades muy soleadas aquí, pues a lo mejor vas al parque y hay muchísimo ozono ese día y a lo mejor es mejor ir a otra zona. O días de contaminación, pues hacer bicicleta estática en casa y pasear con mascarilla. perfecto, entendido. Y disculpa, pero vamos, no, tus datos son perfectamente entendibles y además de alguna forma, muy asimilables, ¿no? Por nosotros, aunque seamos pacientes de POC, de asma, al final todos somos pacientes de respiratorio. Sí. Antes has hablado del cambio climático, ¿no? De que altera las alergias. Este cambio, supongo que te refieres a que, por ejemplo, el cambio climático, pues la primavera ya no llega cuando está llegando igual en el mes de febrero. ¿Te refieres a esto Sí. exactamente? Sí, a los cambios en el calendario de alergias. Porque antes había había un calendario, además nos lo regalaban así y veías, pues de tal fecha a tal fecha hay más polen de parietaria, el otro del olivo. Pues ahora, según dicen los alergólogos, esto está cambiando, o sea, y hay sensibilizaciones, hombre, no voy a decir que aquí nos vamos a sensibilizar al olivo, pero está cambiando mucho y sobre todo parece que los alergenos tienen más potencia, se han vuelto más dañinos, o sea, tienen unas proteínas que se llaman alarminas y producen más daño en el epitelio respiratorio, o sea, son más agresivos. Y además el contaminante a veces hace de vehicula la partícula diésel, vehicula el alergeno, se mezcla el contaminante con el alergeno, con lo cual produce más daño en el epitelio del bronquio, o sea, son más agresivos. Vale, perfecto. Bueno, lo único, para los que están escuchando, aclarar que podéis lanzar cualquier pregunta o bien a través del chat o incluso levantar la mano si lo creéis oportuno y esa pregunta se las pasaremos a Isabel para que nos conteste.
Tengo una pregunta que me han hecho también por el grupo, por WhatsApp, y me dice que le gustaría saber si la contaminación, diésel, etcétera, puede potenciar el efecto de alergias como la del polen. Sí, 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 Me estaban bueno, comentando. puede potenciar, o sea, y además como son más agresivas, a ver, el que está, dos cosas. Uno, el que no estaba sensibilizado, no era alérgico, como son más agresivas, puede aumentar la sensibilización. O sea, hay más posibilidades de de sensibilizarte a ese alergeno. Y por otra parte, aquel que está sensibilizado al polen, como el polen es más agresivo, pues le produce más daño, le produce más síntomas de asma. Porque, a ver, estar sensibilizado al polen no quiere decir que tengas una enfermedad respiratoria. Hay mucha gente que es alérgico a los ácaros del polvo, es alérgico al polen, pero tiene rinitis, tiene conjuntivitis y no tiene asma. No es sinónimo tener alergia y tener asma. Lo que pasa es que los pacientes asmáticos, que además son alérgicos, su alergia actúa como factor desencadenante. Y si ese factor desencadenante, en el caso de un alérgico, a un asmático que tiene alérgico, si ese alergeno es más lesivo, pues será peor para el paciente asmático. O sea, esto incrementa el daño del alergeno. Vale, perfecto, entendido. Hay otra pregunta que nos pasan por WhatsApp en la asociación y dice que habías comentado tú que nunca fue tan rápido el cambio climático como en la actualidad. Preguntan por qué, aunque creo que lo has comentado y lo has explicado, ¿no? Pero bueno, Sí. Bueno, repetimos. El repetimos. cambio climático, a lo largo ha habido muchos cambios climáticos y, bueno, y han sido lentos e incluso las especies que vivían en su época se iban adaptando, la naturaleza y los seres vivos. Pero el de ahora es diferente por los dos motivos, por las causas, porque nunca un cambio climático ha sido favorecido por los humanos, por lo que hemos quemado y lo que hemos destrozado del planeta. Y segundo, la velocidad, que nunca ha habido un cambio climático tan rápido. Y lo que implica que esto sea rápido es que no nos dé tiempo a adaptarnos, ni los hombres ni la naturaleza, ni los seres vivos, vamos, animales. Ese es el problema. Nuevo problema. Sí. Nuevo problema. Hombre, la verdad Eh, es que es que aunque no te creas, o sea, viendo el clima, los efectos que antes había inundaciones y era una cosa como, no sé, salía en el telediario una vez y sí, era sí, una sí, vez cada tiempo, pero es que algo. ahora es continuo. Es que ahora es continuo, efectivamente. Ahora más ya, bueno, ya los conocemos con sus nombres, ¿no? El Ana, el Exacto. niño, el no sé, bueno, en fin, cantidad de nombres que ya delimitan y marcan todos estos cambios. Nos preguntan que cuáles son las principales contaminantes del aire. Pues mira, los principales sobre todo son el NO2, que está producido por el tráfico, y el material particulado. El material particulado, estos tres, yo diría que son los tres principales. El material particulado, que unos son PM10 y otros PM2,5, que la diferencia es el diámetro de la partícula. Y la diferencia además del tamaño de la partícula es luego dónde llegan en el pulmón. Y también es muy importante el ozono. En España, que es muy soleado, pues también el ozono es un contaminante muy frecuente. Nuestra compañera Cristina, que ya le mando un saludo y le deseo su pronta recuperación por el COVID, que tenía que estar hoy aquí en lugar de estar yo, te lanza una pregunta y te dice, ¿de qué forma podemos luchar ante este cambio climático? ¿Hay alguna manera? Buena pregunta, Cristina. Yo luego te voy a aportar unas ideas que nos han dado, bueno, ya te lo explico Ah, pues luego, pero fenomenal, para porque, que tú me digas algo si van bien encaminadas o no. hombre, el cambio climático es que, claro, dices, bueno, es la actitud ante la vida, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Como decía, esto no lo decía Obama, pregúntate qué puedes hacer Sí, tú por el país en vez de qué puede hacer el país por país ti, por ¿no? ti, Eso efectivamente. era una cosa. Entonces, claro, si el cambio tendría que ser, pues todo el mundo favorecerlo de alguna manera, reciclarlo, no utilizarlo. Claro, dices, la actitud es un poco, bueno, si no lo hacen estos, ¿por qué yo voy a estar haciendo? O sea, que es una actitud, yo creo, personal, ¿no? Y luego lo que no podemos ya hacer es con las políticas y ya qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero por lo menos quedar con nuestra conciencia tranquila, lo que podamos hacer, lo hacemos. Y luego yo otra de las cosas también que pienso, porque desde que empezamos con el año SEPAR, el cambio climático, sabéis que en Bilbao pusieron a 30,
bueno, que casi hay una guerra aquí a cuenta del tráfico a 30, circular a 30, Sí, ¿no? sí. Y el concejal de urbanismo entonces, pues bueno, nos llamaba un poco para apoyarse en la ciencia para decir lo malo que era la contaminación, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como profesionales y vosotros como asociación de pacientes podemos dar la vara, por llamarlo de alguna manera, y decir, oye, que es que esto es muy malo, ¿no? Nosotros los médicos decir, es que esto es muy malo. Y los pacientes, por otra parte, las asociaciones de pacientes decir, es que mirar qué malo es que yo estoy enfermo y no puedo salir a la calle el día que hace contaminación o voy a ingresar por culpa de la contaminación, ¿no? Esa es como sería nuestra labor pues desde las asociaciones y desde nosotros, desde los profesionales sanitarios. En esa línea, Perdón, ¿Tú qué ideas tienes, Iñaki? A ver. no, te decía perdón, Iñaki, perdón, Cristina, Iñaki. adelante, adelante. Perdón. Voy a interrumpir, pero No, por supuesto. me parece que la cuestión es una política global en relación a esto. Porque si pensamos solamente en los aviones, ¿no? El nivel de contaminación de un avión es increíble. Entonces, lo contradictorio es cómo podemos hacer cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena y nuestra colaboración para que esto mejore, pero me parece que responde a unos intereses económicos que exceden el campo de nuestra buena voluntad. Sí, claro, no, es lo que decía Cristina, que hay algunas cosas que exceden, pero lo que esté en nuestra mano, quiere decir que eso seguro. que si lo decimos, bueno, es que esto, por mucho que yo haga, como van a llegar aquí Repsol y va a poner tal, o la gente también, otra cosa que a mí, por ejemplo, me parece, estamos diciendo mucho y luego estamos viajando en avión todo el día para los congresos. O sea, quiere decir que al final dices, bueno, pues igual hay que hacer más reuniones por ordenador y no viajar tanto. Pero bueno, pues eso qué difícil es. Y cada vez la gente viaja más, utiliza más todo. No lo sé. El problema es complicado. Es muy complicado, indudablemente es muy complicado. Sí, yo te quería decir, Isabel, que a raíz de lo que estábamos hablando, que nosotros estamos trabajando, bueno, tenemos un acuerdo de trabajo con la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, ¿no? Y de hecho a la unidad de enfermería les hemos lanzado, con los que tenemos contacto y demás, pues que nos propusieran sus ideas sobre el tema de, pues estamos hablando de la semana sin humo, etcétera, ¿no? Pues sus ideas tanto en para reducir, ¿no?, la contaminación tanto en exteriores como en interiores del hogar. Y, por ejemplo, pues nos dice, para que es a título así un poquitín particular, nos dicen, pues que, por ejemplo, te leo, son 4 o 5, te los leo todos seguidos y luego tú opinas, ¿no? Nos das tu punto de vista. Comprar productos locales. Dicen que así, de esta forma, evitamos el transporte de las importaciones y demás, ¿no? Todo lo que se mueve en el mundo del transporte. Utilizar el transporte público. Reducir el consumo de carne y lácteos y el papel. Dice que las emisiones de metano que produce el ganado se reducirían y lógicamente, beneficiaría la calidad del aire. Evitar que se talen árboles, pues está claro, ¿no? Y mantener las zonas verdes de nuestro planeta. Optar por combustibles de bajas emisiones y energías renovables, solar, eólica y hidroeléctrica. Estas son algunas de las propuestas que nos han hecho, insisto, estudiantes de enfermería de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, con los que trabajamos en conjunto en otros temas también. ¿Qué te parece? Están muy bien. A mí lo de, por ejemplo, utilizar productos locales es maravilloso, porque además, no solo por la contaminación, No, sino me parece estupendo. O sea, favorecemos la economía nuestra y no la de los chinos, ¿no? No, efectivamente. Y de las grandes empresas. Luego la producción de carne, bueno, pues ahí, por ejemplo, tengo un colega en Albacete que ahí están luchando mucho por las granjas, ¿no? Por la ganadería extensiva, como le llaman. Claro, ponen muchísimos gallinas, pollos o cerdos, son cerdos. Unas extensiones enormes, pues lo ideal sería que cada aldeano de allí o cada ganadero allí tuviera como siempre, ¿no? Que sería todo, tampoco se puede ahora dejar de comer carne y con eso vamos a producir, ¿no? Yo creo que en casi todas estas cosas es el sentido común.
¿no? Efectivamente, tienes toda la El razón del sentido mundo. común y no llevar a extremos que dicen, bueno, es que ahora ya, yo qué sé, no se come carne nadie, porque pues no. Hay que hacer las cosas, favorecer el comercio local y la ganadería, que la gente vive de algo, Vive de hay que ello, vivir de ¿no? algo, o sea, Los productos lácteos y más igual en tierras, exacto. no sé, como Galicia y demás, Y además, pues si quitan ya quitaron vacas, y quitaron mucho cuando lo de la Comunidad Europea, sí, y la sí, gente sí. vive de la ganadería y vive de eso. Entonces, pues, Hay que compensar, digamos, ¿no? claro, hay que compensar, es Hay que que compensar un poquitín. quitas un caso de lado y luego sigues viajando en avión como locos, ¿no? En todos los fines de semana. Un Oye, poco, nos el lanzan sentido común otra, es lo más importante. nos lanzan para ir acabando porque Sí. se nos echa el tiempo encima. Nos lanzan una pregunta en el WhatsApp también que dicen que te preguntemos por el gas radón y también por la contaminación en el ambiente laboral. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Pues mira, del gas radón en Galicia es muy importante, porque el radón, sabéis, es un derivado de un material nuclear que está en la corteza terrestre. Entonces, si tú tienes la mala suerte de que tu casa esté construida en una tierra en la que haya mucho radón, pues estás conviviendo en tu domicilio con radón, que se sabe que es causa de cáncer de pulmón. Es la primera causa de cáncer de pulmón en pacientes que no han fumado. Eso está demostrado. Entonces, ha habido varias normativas y lo que intentamos además en las últimas pero eso ya es casi cosa de los constructores. Antes de construir las casas hay que saber dónde está el radón para no construir la casa. Entonces, hay zonas en España, Galicia, la Sierra Madrileña, en la que el radón existe en la corteza terrestre. Y sí, es un contaminante. ¿Y la otra cuál era? Que me he quedado... El tema de la contaminación laboral, Laboral. Bueno, a ver, la contaminación laboral, en el ámbito laboral, bueno, vamos. Sí. es mi tema. Yo me dedico gran parte de mi labor es diagnosticar el asma ocupacional, además de otras enfermedades como la silicosis, asbestosis, que todo eso es contaminación. Y en el aspecto del asma laboral o ocupacional, pues bueno, hay más de 400 sustancias en el ambiente laboral que pueden causar asma. Pero es una labor difícil en la que los médicos son bastante culpables, porque cuando se hace la historia clínica, tú le preguntas a un paciente, ¿y usted en qué trabaja? Y te dice, pues no sé, de mantenimiento. Y ya ahí se queda el asunto y no se pregunta más. Entonces ese paciente trabaja con taladrinas, con aceites, trabaja con resinas y es una causa de asma, pero que es difícil diagnosticar. Además es una pena porque el asma ocupacional, si lo diagnosticas muy pronto y separas al sujeto con asma ocupacional de su lugar de trabajo, tiene posibilidad de curarse, entre comillas, aunque el asma no se cura, pero de que su asma ya no le vuelva a dar problemas. Y es una labor que en la que yo hago mucho hincapié, pero es un tema que no sé por qué no interesa mucho. La parte ocupacional, no sé, en nuestros jóvenes la historia clínica se ha olvidado un poco y yo creo que además es apasionante el mundo detectivesco de dónde está la causa de las enfermedades, ¿no? Por lo cual, pues bueno, yo ahí siempre estaré intentando hacer propaganda para la gente joven, pero no sé si interesa mucho. Debiera de interesar, Debiera, la verdad, debiera. debiera de interesar, Bueno, pero igual me bueno. oyen y dicen esta que dice que me interesa, pero bueno, es la Bueno, cuestión así un poco personal que me parece. lo que pasa es que muchas veces la edad hace que pensemos en otras cosas que igual no le damos importancia a lo que realmente en el futuro la va a tener, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero es algo así. Bueno, ya para una pregunta muy genérica, sin más, para finalizar, dice, ¿qué consejos podemos dar a los pacientes con EPOC en aquellas ciudades o localidades donde la calidad del aire es mala, pésima, etcétera? ¿Qué Ya, consejos les recomendarías tú? como no se puede. Hablamos de poco, hablamos de respiratorio, Sí, vamos. sí, bueno, tanto el EPOC como en el asma son Asma. las dos que más inciden, porque las otras al ser más agudas es diferente, pero en las enfermedades crónicas, que lo que queremos es que el paciente tenga buena calidad de vida, que no tenga agudizaciones, pues una de las primeras normas es evitar los factores desencadenantes. Evitar la contaminación, pues la única manera es no exponerse. Entonces, no exponerse es mirar a lo largo, preocuparte de cómo está en la zona donde tú vas a caminar, cómo están los niveles de contaminantes y si están muy altos, pues igual merece la pena no salir.
y hacer el ejercicio en casa o salir con mascarilla. Que luego las mascarillas tampoco todas aíslan al contaminante, pero una FP2, por ejemplo, salir con una FP2 sería una cuestión que me vais a decir, jo, pero caminar en Lepo, que ya tengo bastante con que me llegue el aire encima, si tengo que salir con la mascarilla, pero bueno, no queda más remedio. O buscarte, no sé, coger el autobús, el metro e irte a una zona más aireada para ir a caminar, es la única recomendación. Igual la FP2, a ver, yo la he usado lógicamente muchísimo, la sigo usando. Igual es un poco un tema también mental, ¿no? Es decir, parece que me ahogo y me ahogo, ¿no? Es decir, que yo he tenido esa sensación, que igual no todo el mundo es así, igual realmente hay gente que se ahoga con ella, pero igual es un tema más mental, un tema más psicológico que perceptivo, es decir, no lo sé. Sí, bueno, varía mucho, porque hay gente que lo tolera muy bien y a mí no me importa, yo me la pongo y otros la sensación un poco ahí yo creo que se hacen las dos cosas, pero vamos, es mucho mejor caminar así con la cara despejada. Pero bueno, no queda más remedio. Isabel, nada, bueno, quiero agradecerte tu presencia aquí, quiero agradecerte tus consejos, tu exposición, y la verdad es que yo creo que a todo paciente respiratorio, en este caso el paciente de EPOC, nos ayuda muchísimo. Como siempre contamos contigo, abusamos de ti. No, ya sabéis que encantada, yo encantada, lo que necesitéis, encantada. Y luego sí, también queremos comentar ya, tú además, de hecho, hablabas de la contaminación en interiores y queremos recordar que el próximo miércoles, día 31, estaremos también con el doctor Felipe Villar de la Fundación Jiménez Díaz sobre este tema, y creo que también aportará cosas muy importantes, por lo cual creo que mi consejo como paciente es que estéis también y que asistáis. Isabel, muchísimas gracias, un placer verte otra vez y bueno... Gracias a vosotros. Y estaremos seguro que no tardando mucho. Seguro. Nos veremos pronto. Muy bien, gracias. Un abrazo.